En Gerundio, con Graciela Beltrán Carías. Sí, señor, en Gerundio. Y abríamos nuestro programa con una periodista que emprendió en Francia. Y bueno, aquí ya lo había hecho Andreina Flores. Y ahora estamos cerrando con Alan González, otro, no periodista, pero sí músico, compositor, arreglista, productor musical. Bueno, que es un emprendedor musical. Y es que muy pocas veces, Alan, bienvenido, querido. Bueno, Graciela, la verdad que saludos a los amigos que nos escuchan. Es un placer y un honor estar contigo. Igualmente, mira, pocas veces la gente ve que los músicos son emprendedores, pero nunca antes como ahora el músico es un emprendedor. ¿Verdad que sí? Sí, háblame. Ajá. Con todos estos términos nuevos, de que sí marca personal y todo aquello, ¿qué más marca personal que un artista como tal? O sea, un artista, él caminando, él andando, es una máquina de generar cosas, generar ideas. Entonces, evidentemente todo y más todo el entorno económico que te lleva a esa reinvención de lo que haces, ha permitido que muchos de los músicos, en mi caso evidentemente, pero los artistas en general, a reencontrarse y de repente decir, bueno, ¿cómo hago yo para partir del don que Dios me dio, que yo creo que es un don que Dios nos da, respeto a quien no lo piensa así, ¿cómo hago para yo multiplicarlo y de alguna forma agradecerlo? Yo una vez escuché que el don era lo que tú hacías y cómo lo utilizas es cómo le agradeces a Dios. Entonces, bueno, de alguna manera cuando tú revisas la historia, toda la música que se hizo siempre fue para distraer a las personas. Todo el arte fue siempre para hacer la vida más bonita. Entonces, muchos músicos que se quedan en su casa guardados haciendo música maravillosa y obras sublimes, pero obras que la gente no escucha. Claro. Entonces, pareciera que es un momento donde la gente dijo, ¿sabes qué? Bueno, yo hago esto y yo quiero salir a mostrarlo y hay suficiente espacio. Creo que más allá de lo que la gente cree que no, es que tiene que ser solamente un género. No. Somos 8.000 millones de personas ya, o sea, y encima están las herramientas para que tu música trascienda. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? No, y además hay una cosa que antes, bueno, el músico tenía que depender de una especie de banco que era una disquera. Pero ahora los músicos pueden, como los periodistas también y como muchas otras profesiones, pueden de alguna manera reinventarse, como tú has dicho, o actualizarse, conseguir la vigencia que es necesaria para ellos mismos poder generar sus ingresos y poder salir adelante. Y yo creo que es aquí el mensaje y por eso quise que viniera para que tú hablaras de tu experiencia, Alan. Sí, fíjate que eso que dices es maravilloso porque aparte yo viví esa época en la que todo el mundo quería, bueno, el camino que era... te firmara. Exactamente, el camino que te firmara un sello disquero para que después el sello disquero entonces invirtiera en ti. Eso ya no existe. Si bien los sellos te firman, pero los sellos te firman después que ya tú eres una persona grande. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena que te firme un sello después que tú has hecho una carrera? Pero más allá de eso, tienes la posibilidad de tú mismo arrancar tu camino. Pero, y aquí es donde viene el punto importante que estoy segurísimo que tú que manejas esto siempre lo hablas, no puedes hacer todo tú. Tienes que rodearte de un equipo. Y de acuerdo. Claro, tienes que tener una persona que maneje redes, tienes que tener una persona que maneje el sonido, tienes una persona que te apoye con los medios, o sea, porque el artista tiene que ser artista. Incluso en el momento que a ti te toca ser negociante es hasta difícil, porque, ¿sabes? Sí. ¿Cómo te bajas del... Y no porque el artista es sublime, no es que es sublime, sino que el artista por lo general tiende a estar en una vibración diferente, es más bohemio. No, yo te entiendo, pero yo te digo una cosa, Alan, yo creo que hay que aprender a ser el artista en el caso tuyo y el que negocia. Yo sí creo. Sí. Claro, puedes tener un manager, como no, que bueno, ya vaya ahí con la punta fina, afinar la cosa de los costos y eso y de las ganancias. Pero uno también tiene que tener la suficiente bagaje y lengua para decir, mira, yo sirvo, yo puedo, dame ese trabajo a mí, yo te lo hago bueno, no sé. Sí, tiene que haber, ¿sabes que Osho decía que tienes que tener un pie en la tierra y un pie en el aire? No puedes tener los dos en el aire, tampoco los dos en la tierra. Entonces sí, sin duda hay que hacer algo, pero igual tienes que tener alguien que te apoye, tienes que tener alguien que te ayude. No solito ni de casualidad. Y yo he visto muchos artistas que hacen trabajos maravillosos, pero están solos. Wow, se les hace muy difícil. Claro. Ahora, tú estabas en Radio Caracas por años, eras músico allí. ¿Cómo has hecho, tú como emprendedor, qué me cuentas, qué dices, qué le dejas a la audiencia que está escuchando? Sí, fíjate que yo estaba, como bien dice, en RCTV en momentos, en la época de oro, todos los concursos, los realities de canto los llevaba yo, Fama, Sol y Lágrimas, Fama y Aplauso, era uno de los 4, pero Fama, Sol y Lágrimas sí estaba solo, duelo de famosos, y de repente te dicen, mira, esto se acabó. Sí, señor. Ajá, eso hay que contarlo, Y Alan. el 80% de mi trabajo, el 90%, era el canal, porque aparte yo tuve la fortuna de que podía trabajar para diferentes proyectos y eran proyectos individuales. Entonces fue
Fue maravilloso. Entonces, bueno, salgo, digo, voy a tener mucho tiempo libre mientras todo se ajusta y me doy a conocer, porque ¿qué pasa? El fuerte de la música siempre fue el tema publicitario, en una época donde la publicidad movía muchísimas cosas, un país donde pasaban, había mucho más cine. Yo no estaba en esa lista, a mí la gente no me conocía, entonces, bueno, me van a conocer ahora porque estoy en la televisión. Y dije, bueno, voy a estudiar cine. O sea, mejor dicho, fui a buscar un curso de guión porque me gustaba escribir, y cuando fui a la escuela de cine buscando el curso de guión, Jacqueline Concha, que era la directora, me dice, ¿por qué no entras a esa clase de fotografía a ver? Y entro a una clase y está Pedro Laya. Y cuando escucho a Pedro Laya hablando de cine con esa pasión, me quedé pegado y terminé haciendo los 10 trimestres, una especialización en cine y televisión, y entendí que también la música tiene un espacio, más allá de que el evidente que todo el mundo dice, ay, sí, bueno, música para películas, sí, pero ya va. O sea, no solamente hacer la música para películas, es entender el sonido, es entender toda la conceptualización de por qué tú pones un sonido, por qué lo quitas, y empiezas a estudiar después los géneros audiovisuales, y cuando te das cuenta, dices, bueno, pero es que yo pensaba que la música era esto, y resulta que la música es Esto enorme. tiene cualquier cantidad de aristas, entonces, bueno, te pones a estudiar y sigues estudiando y sigues investigando, y entiendes que es mucho más grande de lo que tú mismo crees, porque por lo general siempre pensamos que, bueno, no, la música es lo que yo hago, no, la música no es lo que tú haces. Es la canción que música, yo compongo, qué sé yo, ponte, exactamente, ¿no? hay muchas cosas. Y hoy en día, ¿dónde te sientes ubicado? ¿Dónde estás parado? ¿Y cómo sientes que evolucionó desde ese momento hasta hoy tu vida musical, Alan? Sí, Conversamos con Alan es González, músico, compositor, arreglista, productor musical. interesante porque de alguna forma siento que volví a mis inicios porque me conecté con el Alan que tocaba, que esa era una de las cosas que, por lo general, cuando uno es chamo, uno empieza a tocar y nunca estás pensando en que eso puede llegar a ser dinero. Tú tocas porque te gusta. Ujú. ¿Y qué pasa? Que después llega un momento donde se quiebra ese cable y dice, bueno, pero es que ahora yo quiero dinero y no puedes soltarte a eso. Ujú. O sea, tienes que mantenerte con ese niño. O sea, tienes que... Y en mi caso ese niño se conectó tocando, haciendo música. Y cuando ves y que hemos compartido, cuando ves que tú estás en un lugar y de repente agarras un piano, agarras una guitarra y tocas y le arrancas una lágrima o una sonrisa a una persona, wow, para eso es que yo soy músico. Entonces, estoy nuevamente haciendo música en vivo, pero por otro lado estoy retomando mi proyecto de música, que si de alguna manera pudiéramos pensar que el proyecto individual de un artista es como que lo más grande, sí, pero es que también tocar es lo más grande porque te nutre. O sea, hay un Claro. momento donde hay una Hay que estar al retroalimentación. aire. No solo, Y o bueno, sea, y por supuesto, eres productor musical, me ha claro. tocado producir para varios artistas. Sí, ¿no? Y para Y películas, música para sí, películas y todo esto. sí, es maravilloso. Y te preguntaba esto porque sí, por supuesto que hay un gran cambio. ¿Te quedas con con el de antes o con el de hoy? Con No, ese yo productor creo de que esas hoy. son las preguntas. Lo que Difícil, pasa es que el ¿verdad? Alan de hoy no es el Alan de hace No, 20 años claro, del canal, ¿sabes? claro, claro, Es otro claro. Alan. Entonces, no sé si el Alan de ahorita estuviera en esa época, ¿cómo me sentiría? Es muy Claro, difícil. pero hoy en día tú vives de tu música, Sí, claro, Alan. claro, Y claro. eso es un progreso enorme. Sí, Y no sí. estás contratado por una empresa disquera ni por un canal, No, sino por ti no, mismo. exactamente. Y ese es el gran mensaje aquí. Sí, la El que yo invitación. quisiera, y la invitación que yo quiero que tú le digas a la audiencia. Sí se puede, Sí, ¿no? sí se puede. Y no solamente con la música, con todo. Pero yo la invitación es a reconectarte con eso que definitivamente Lo tuyo. te apasiona. Y deja que el dinero tiene que ser la consecuencia, no puede ser el fin. Ujú. Porque es una cadena. Los Beatles cuando empezaron a hacer música era porque les gustaba. Después apareció un George Martin que terminó por ponerles toda Ujú. la capa y la ropa de lujo que les puso, y después vino el dinero y la fama. No fue al revés. Claro. Entonces, yo una de las cosas que veo ahorita que la gente lo que está buscando es el dinero. Bueno, que no. quiero ser youtuber, porque ganan mucho. Y cosas así. Exactamente. Eso no, No, puede no, ser. no. Eso no puede ser. Si a ti te gusta hablar de deportes, habla de deportes y deja que eres tan bueno y eso va a permitir que llegue el dinero, no al revés. Claro. Gran mensaje. Bueno, nada, avísanos cuando tengas alguna presentación o algo, por favor. Seguro, con gusto, ¿Cómo con te gusto. buscamos en las redes, Alan? @, la música de Alan, Ajá. en la cuenta en Instagram, igual que la página web. Ahí Ujú. estamos, como siempre, tratando de hacer Disponible. cositas y disponibles. Pero la historia es lo que valoro acá, la historia tuya como emprendedor, porque hasta o sea, la gente pensaría que con música no se emprende, pero sí, No, sí, claro. Y ¿verdad que sí? se emprende y se reinventa. Así mismo. Gracias, Alan. No, gracias a ti. Claro que sí, Alan González Saludos. es músico, compositor, arreglista, productor musical, nadador y amigo. 250